Bem-vindo a mais Pod VidaCares. Y está con nosotros hoy Susana Macías. Susana, muchísimas gracias. Encantada. Gracias por estar aquí con nosotros y dedicar este tiempo para poder traer edificación y conocimiento sobre todo y concientización, vamos a decir así, para todos los que están asistiendo. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad, Susana? Gracias a vosotros por tomar interés por este tema y, por supuesto, por invitarme. Muchas gracias. Eso es. Susana, antes de hablarmos lo que es el tema, porque vamos a hablar sobre, o sea, lo que tú te dedicas, el aborto y la protección y concientización y todo eso. Antes, cuéntanos para quien no te conoce, para la audiencia que no te conoce, eso ya es de nuestro programa. La segunda vez que venga a hablarnos vamos a hablar sobre tu historia, vamos a hablar de tema, pero solo para que nosotros te conozcamos más, cómo te convertiste, viene de una familia cristiana, viene de una familia evangélica, viene de una familia ya, o sea, católica, te conviertes después de un cierto tiempo. ¿Cómo es tu historia en el Evangelio? Bueno, yo soy de un pueblecito de la Comunidad de Madrid, del Escorial, y bueno, pues te cuento que viviendo en Madrid, mis padres me llevaron a un colegio del Opus Dei, que era un colegio católico, y bueno, pues yo recuerdo mi infancia yendo a misa, aprendiendo religión en el colegio, y hubo un momento en mi vida, siendo adolescente, que yo me di cuenta que, pues que necesitaba algo más de lo que me ofrecía la religión para sentir paz. Y estando en un colegio católico, para mí era muy fácil confesar mis pecados. Entonces, era una adolescente, una chiquilla de esa época, y cualquier cosa que yo ya hacía tenía ya la conciencia de estoy pecando. Si discutía con mis hermanos, que éramos un montón, o cualquier cosa, yo ya al día siguiente iba al colegio a confesarme, ¿no? Y en ese periodo de adolescencia me hablaron del Evangelio. Una tía mía en un viaje de vacaciones se convirtió al Señor en Mallorca y nos vino hablando de la Biblia, del Evangelio y de Jesucristo como nuestro Salvador. Y bueno, para hacer la historia larga, corta, en mi adolescencia me convertí al Señor. El Señor me dio esa paz de que no tengo que estar temiendo al infierno ni temiendo porque Cristo en la cruz me salvó de todos mis pecados, una vez y para siempre. Y eso trajo paz a mi vida, paz a mi corazón, y a raíz de ahí, pues, ya como digo, con 16 años creo que fue, me bauticé y esa es un poquito mi historia cristiana, por decirlo así. Y ahí entonces ya empieza tu caminar cristiano dentro de la iglesia, o sea, evangélica y todo eso. Muy bien. ¿Y después de cuántos años así, o sea, cuántos años hace que que Dios ha puesto en tu corazón? Porque también, o sea, pastoreaste iglesias, eso, Sí, ¿no? sí. Estuviste de pastora, En la provincia misionera. de Toledo, Misionera sí. también. Estuve en Colombia de misionera. Anda. Sí, sí. O sea, que la caminata cristiana tiene sus, o sea, diversas etapas, ahí vamos a decir así, hasta llegar a Es Vida. Sí, yo he trabajado a tiempo completo casi, pues terminé la carrera, trabajé por una etapa de mi vida en el mundo secular, pero enseguida empecé a servir al Señor a tiempo completo, siendo soltera. Y hace 14 años, aproximadamente 14, 15 años, hubo un episodio en mi vida que me dio un giro a mi servicio al Señor. Y fue cuando comencé el ministerio de AES Vida. AES Vida son las siglas de Árbol de Esperanza de Vida. Y de verdad que los comienzos fueron muy, muy pequeños, insignificantes, tanto
que yo no pensé que esto iba a llegar a este punto, Ajá. pero bueno, la Biblia nos lo dice, que Claro. nuestros comienzos pueden ser muy pequeños, Claro. pero así igual es la vida humana. Hoy que Exactamente. sabemos tanto del embrión, ¿no? Claro. Como en esa primera célula ya hay un ser humano completo. Ajá. Y puede ser insignificante aparentemente a los ojos del ser humano con el microscopio, pero sabemos que a los ojos de Dios no es así, ¿no? Y así es con el ministerio también de AES Vida. Comenzó de una forma muy... No sé si quieres que lo cuente. Sí, cuéntanos un poco cómo surge AES Vida, qué fue lo que más que Dios ministró a tu corazón cuando, o sea, decides despegar con esta frente de trabajo. Bueno, yo tenía contacto con cuando vivíamos en Toledo, que pastoreábamos en la provincia de Toledo. Por un tiempo yo estuve colaborando con escuelas infantiles y yo trataba directamente con directoras y a mí me gusta mucho la neurociencia y todo lo que es el desarrollo humano. Ajá. Y a nivel cognitivo y yo iba a las escuelas infantiles y hacía estudios a los niños a nivel cognitivo y elaboraba unas pautas, se las entregaba a las directoras, a los directores de las escuelas infantiles, para que sus educadores pudieran potenciar cualquier dificultad que yo veía en los niños. Fue un periodo muy bonito, la verdad. Y en uno de esas visitas, esa labor que yo hacía, una de las directoras de la escuela infantil, que yo no teníamos apenas relación más que laboral, muy cortita la relación, pero me dijo una directora, dice: Susana, te voy a contar un secreto. Como eres psicóloga, te voy a contar un secreto. Y yo, cuando me dicen eso, que no es la primera vez, me encuentro mucho con esa película, yo ya me ponía a temblar. Digo, ay, ¿qué me contará? Y me dijo: acabo de abortar a un hijo. Wow. Pero me lo contó con una frialdad, una indiferencia. O sea, como si fuera cualquier cosa. Ajá. Es verdad que hoy yo, conociendo ya esto, hago un paréntesis, el síndrome posaborto, sé que ella estaba bajo los síntomas del síndrome posaborto. Ella necesitaba contarlo. Ella necesitaba sacarlo. No a cualquier persona, sino a alguien que quizá pudiera entenderla. Sí, sobre todo sabiendo que también, o sea, tiene la formación en psicología, claro, tiene toda... Claro, pero por supuesto ella mostró indiferencia, y claro, mi reacción fue: ¿y por qué no me lo has dicho antes? Podíamos haberlo hablado. Me dijo: no, ese es un asunto mío. Es que ni siquiera lo consulté con mi marido. Yo tomé la decisión. Y no quería que nadie me influyera, pero ella muy tajante. Wow. ¿Vale? Hoy sé que son síntomas de estrés postraumático, del síndrome posaborto. Entonces, obviamente no lo sabía. Claro, yo salí de allí, recuerdo que me subí a mi coche porque me movía con mi coche por la provincia de Toledo y me puse a llorar delante del Señor. Y empecé a llorar. Le dije: Señor, perdóname. Perdóname. Soy cristiana desde hace tantos años. Estoy pastoreando 2 iglesias en Toledo. Digo, he sido misionera, trabajando en orfanatos con niños. Y resulta que nunca he hecho nada por defender al no nacido. Wow. Me arrepiento. Yo lloraba con vergüenza, con desesperación. Y en ese momento le dije: Señor, heme aquí. Voy a hacer algo. Me enjuagué las lágrimas y me quedé así. Digo, me acabo de comprometer con el Señor y no tengo ni idea de esto. Y dije: no, Susana, reacciona, te has comprometido. Y cogí mi teléfono y llamé a una persona que me ayudaba con los jóvenes. Ajá. Le dije: mira, acabo de hacerle una promesa al Señor. ¿Quieres ayudarme? Le conté un poquito el contexto. Digo, necesito. Me dijo: sí, Susana, cuenta conmigo. Necesito que hagamos algo con los jóvenes de la iglesia, de uno de los pueblecitos.
Eran como 15 jóvenes, era un pueblo de 1000 habitantes en una provincia en la provincia de Toledo. Y dijo, vamos a empezar con nuestros 15 jóvenes para llevarlos a la plaza del pueblo. Y cantemos una canción y bailamos una canción. Y ella empezó a buscar la canción, bueno, lo voy a hacer corto, y no encontraba ninguna canción bonita que me hiciera la pena, todas eran como muy antiguas, muy religiosas, muy de las guitarras, y me dice, Susana, no encuentro nada, y habían pasado creo que 3 días. Wow. Yo cada día la llamaba, ¿dónde está la canción? Que el Señor está esperando. Y ya al final, después de 3 días, en mi desesperación la dije, digo, mira, ¿dónde está la canción? Me dice, no encuentro, Susana, por ningún sitio. Digo, pues compón tú una canción. Wow. Colgamos el teléfono, a la tarde me llama, me dice, Susana, ya tengo la canción. O sea, la letra, la música y el baile, la coreografía. Digo, pues venga, rápido. Y yo tenía ese sentido de urgencia, porque le había dicho al Señor, Señor, heme aquí. Y aquí hago un paréntesis, si me permites. Claro, si hay por gente supuesto, joven que nos escucha, sí. O gente más mayor, cuando uno toma una decisión por el Señor, solo tenemos que actuar, y Dios va a hacer lo que sea. Pero no podemos quedarnos solo con decir, ay, Señor, te voy a servir. No, ponte. Si tú ya estás en una iglesia, ponte a servir en la iglesia. Si tú sientes de parte del Señor que hay un área en la que tú puedes ayudar, empieza. Y eso pasó conmigo. Yo soy una persona tímida, aunque pueda parecer otra cosa, pero lo que me movió fue que yo tenía que actuar. Que yo no le puedo tenía decir que al hacer Señor, algo, ¿no? Algo. Y para mí eso ya era suficiente. Daniel, yo pensé, ya con esto he cumplido con el Señor. Pero no. El Señor ya empezó a mover las aguas. Empezaron a llamarnos. No sé, alguien se enteró de nuestra canción, gustó mucho, que luego te puedo dar el título y la podéis conocer. Nos llamaron de grupos católicos. Susana, hemos visto vuestra canción, la eligieron como la mejor canción, nos pidieron que fuéramos a la Sagrada Familia de Barcelona, ¿por qué no la bailáis delante de la Sagrada Familia? Nosotros no teníamos nada, unos poquitos jovencitos en la iglesia y no teníamos ni infraestructura ni logística, no teníamos nada. Y le dije a esta chica que me ayudaba, que por cierto que ella es músico, ¿no? Le dije, hagamos un videoclip. Búscate la vida, hagamos un videoclip. Hicimos un videoclip que tuvo muchísimo éxito. A partir de ahí empezaron a llamarnos a las marchas por la vida a nivel nacional en España. Y bueno, el Señor hizo cosas de muy poco, de una semillita de nada, de una pequeña disposición de hacer algo por cambiar la historia. Imagínate, yo qué historia voy a cambiar de mi país en el tema Provida con una pequeña canción. Pues a raíz de ahí, Daniel, hemos rescatado que este es el argot que nosotros utilizamos, los Provida, muchísimos niños de los centros de aborto. Hemos salvado con la ayuda del Señor muchos niños en toda España. ¡Wow! ¡Qué bien! Y muchas mujeres también, porque luego quizás, si nos da tiempo, vamos a tocar ese tema. Pero bueno, ya te he puesto un poquito el contexto. Sí, incluso vamos a hacer una cosa. Para quien no está asistiendo aquí, vamos con un pequeño vídeo que va a resumir lo que es AES Vida. Mi nombre es Susana Macías, soy fundadora y directora del Ministerio Provida AES Vida. Hacemos un trabajo de sensibilización y concienciación mediante conferencias, exposiciones, programas divulgativos, actividades con jóvenes y también por medio de materiales Provida de calidad y para todas las edades. También realizamos una labor de intervención con mujeres embarazadas que están pensando en abortar, lo que llamamos rescate de bebés y todo lo que lleva consigo, como acompañamiento, entrega de enseres, apoyo familiar, etc. Otra actividad fundamental es la restauración de la mujer que ha abortado, la restauración posaborto. Además, apoyamos con capacitación y todos nuestros recursos a las iglesias locales que quieran tener su propio trabajo Provida en sus barrios, pueblos o ciudades. A veces parece que nuestro viaje en esta ruta de la defensa del no nacido
Y la vida es difícil y llena de obstáculos, pero sabemos que la clave es no rendirse, pues Dios es el dador de la vida y está con nosotros. Nuestro objetivo es que ninguna mujer se sienta sola en esta aventura que es traer un hijo al mundo, porque el aborto lo cambia todo. Bueno, entonces, Susana, ahí hemos podido ver en este vídeo todo donde vosotros os movéis, todo vuestro proyecto. Se ha podido ver, o sea, el trabajo de que vosotros hacéis de concientización, de traer la clareza de los peligros y en fin, concientizar mamás y familias con eso. Quería hacerte una pregunta. Cuando eso desbordó mismo, que empezaste a ver gente llamando, ¿hay algo específico, algún punto específico que la gente más llamaba? O, por ejemplo, antes de abortar, cuando ya tenía la idea de abortar, o después del aborto, ¿cómo tú te acuerdas, así más o menos, cómo fue este fortalecer que AESVIDA empezó a tomar y que tú te diste cuenta, necesito hacer más? ¿Cuáles fueron las circunstancias que más te aparecieron? Antes, durante, después del embarazo, ¿cómo fue? Ya, pues mira, cuando empezamos a hacer estas actividades de música, pues empezaron ya a llamarnos de medios de comunicación o nos llamaban para hacer talleres. Y claro, yo tuve que formarme, tuve que educarme en estos temas porque no tenía ni idea. Y recuerdo, y nos empezaron a llamar. Yo recuerdo pastores que me llamaban, mira, tenemos una jovencita que quiere abortar, ya no sabemos qué decirla, ayúdanos. Y empezábamos a intervenir en casos muy, muy concretos pero hubo un detonante y empezamos a salvar bebés. Fue el Señor que nos ayudaba, obviamente. Claro. Nosotros nos poníamos a disposición del Señor. Y hubo un momento en este recorrido, y esto fue muy rápido, todo fue muy, muy rápido, porque sí que esto es una realidad. Y nosotros como líderes, como predicadores, como divulgadores, lo que hacemos cuando cogemos un micrófono, cuando salimos a las plazas, cuando hablamos a nuestros vecinos, al panadero, al primo, a la amiga, cada vez que hablamos la verdad en cualquier área, especialmente en el Evangelio, ¿no? Y todo lo que es la verdad de Dios, por ejemplo, la defensa de la vida, empiezan a venir personas buscando ayuda, buscando más. Queremos saber más. Queremos experimentar lo que tú dices. Queremos ayuda en esta área. Y al empezar a hablar sobre el tema del aborto, como digo, empezaron a venirnos casos indirectamente por medio de pastores, amigas. Mira, pero una casos post-aborto ya. No, sobre todo. Todavía estoy hablando de los bebés que estaban en riesgo de ser abortados. Empezaron a venirnos muchos gente casos, embarazada que estaba pensando en abortar. Muchos, e incluso dentro de las puertas de nuestras iglesias, o sea, dentro de nuestras iglesias. Muchos casos, porque hay que pensar, luego quizá nos da tiempo, Daniel, hablar de un poquito las estadísticas, lo que está pasando en España. Y empezamos a salvar bebés. También perdíamos bebés, lo cual al principio fue muy duro para mi equipo. O sea que el principal, vamos a decir, boom así, fueron justamente las mamás que estaban pensando en abortar. Sí. De hecho, ese es nuestro top de trabajo, o sea, nuestro trabajo principal, salvar bebés. Eso es lo más. Pero es que el tema del aborto es como AESVIDA es árbol de esperanza de vida. Y ese árbol es nuestro Señor Jesucristo, que trae vida, ¿no? Como dice Apocalipsis, vida a las naciones. Pero vimos también que el aborto es como un terrible árbol con muchas ramas que salen de una raíz oscura, que es la muerte, ¿no? Y empezamos a tocar algunas de esas ramas, trayendo la vida de Jesucristo, la savia de Jesucristo. Y una de ellas era el rescate de bebés de las clínicas de aborto. Y empezamos a salvar vidas. Y era tan precioso, ¿no? También, como digo, perdíamos vidas con mucho dolor, ¿no?
Y hubo un punto también de inflexión, por decirlo de alguna manera, por el gran desconocimiento que hay en este tema, que es que nos dimos cuenta, en un momento, me di cuenta, que existen 2 víctimas del aborto. Obviamente, el bebé es la primera víctima. Y voy a decir una cosa, que siempre se habla del maltrato en la familia y de eso, y sobre eso tenemos que luchar. Pero la mayor violencia intrafamiliar que hoy se está viviendo en el mundo occidental es el aborto. Wow. Y una cosa, Susana, con tanta gente llamando para decir, estoy pensando en abortar, quiero abortar, o sea, no estoy clara si al final voy a querer, o sea, tener este bebé. Claro que eso es como que el bebé es una parte, vamos a decir así, casi que nula dentro de esa decisión, porque claro, no influye en nada, porque él no puede hablar, no puede decir lo que él quiere o que no quiere. ¿Cuáles son los mayores casos? Si hay algún caso que para ti te llamó mucho la atención de lo por qué una mamá piensa en abortar. Pues mira, es que hay muchas razones. Quizás es esta segunda víctima que tú estás diciendo, que la primera es el bebé y la segunda víctima sería pues sí, la si mamá. quieres ahora hablamos sobre Sí. eso, pero mira, hubo un caso, yo no sé si fue nuestro primer caso, fíjate, no podría decirte. Ahora mi memoria quizás me está fallando, pero sí que fue de los primeros casos. Me llama un pastor y me dice, tenemos una jovencita menor de edad que quiere abortar. Su madre viene a la iglesia. Y la madre es la que quiere que la hija aborte. En esa época, las menores, estoy hablando de los principios de AESVIDA, Ajá. las menores tenían que pedir permiso a sus padres para poder abortar. Ujú. Hoy no es así. Hoy una joven de 16 años Wow. no tiene que decírselo a sus padres. No necesita el permiso de sus padres. Fíjate tú la contradicción, lo que es este mundo tan como dice la Biblia, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Cómo puede ser? Y no me quiero desviar del tema, luego me ayudas a volver. Pero este es un dato interesante para que tengamos los ojos bien abiertos, Claro. para que hoy más que nunca utilicemos el sentido común. A mí me gusta hablar del córtex prefrontal, esta parte más sofisticada que Dios nos regaló, que lo usemos como nunca antes. A veces los evangélicos, los cristianos, vamos de nube en nube Sí. y no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Sí. Y caemos en la trampa del enemigo muy fácil. Pues en España hoy una chica puede abortar sin tener que decírselo a sus padres, sin permiso de sus padres. Sin embargo, si esa chica está en el instituto y la profesora decide que van a hacer una excursión al parque a la vuelta de la esquina, Ujú. esa chica tiene que pedir permiso a sus padres Ujú. para poder salir a la vuelta de la esquina al parque, a sentarse en el parque con sus compañeros y el profesor. Pero, sin embargo, no necesita pedir permiso para un acto violento como es un aborto, una Es intervención un desbalance violenta. muy grande, ¿no? Eso es una locura. Eso es una locura porque ahora vamos a tener la oportunidad de hablar del síndrome posaborto, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestra historia. Sí, La historia de esta chica de este menor de edad. pastor que me pidió Ajá. ayuda por esta jovencita menor de edad que van a la iglesia y que su madre va a la iglesia y que, claro, la madre dice, no, tú tienes que abortar. ¿Cómo vas a destruir tu vida si tienes que seguir estudiando? Daniel, estas historias yo me las encuentro en la iglesia con diferente color y con diferente sabor. Wow. Es decir, cada una con su contexto. Sí. Pero esto está pasando porque es muy fácil abortar. Muy fácil abortar. Y podemos afirmar quizás que eso también viene de una desconstrucción familiar. Porque una chica de estas que a tal punto llega de, por ejemplo, quiero abortar, voy a abortar. Quizás no es también por falta de instrucción de alguien que diga, que un padre se posicione y diga, no,
vamos a asumir eso, vamos a encontrar una forma. ¿No ves no, por detrás también el paño de fondo quizás no sería también una desconstrucción familiar? Hay muchos factores, esa podría ser una de ellas. Otra es la influencia que tiene el mundo, como dice la Biblia. Uno de nuestros enemigos es el mundo. Sí. Y nuestros jóvenes hoy, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están siendo bombardeados con tanta basura. Que esa sería otra de las razones, porque no es solamente lo que dicen los políticos, lo que dicen nuestras leyes, que eso ya es mucho, porque las leyes tienen carácter pedagógico, no nos olvidemos. No podemos hablar de esto, pero ya ahí lo suelto. Pero es que no solo eso. Yo que ahora estoy elaborando, que luego también si nos da tiempo hablamos, materiales para niños, para prevenir, me doy cuenta que nuestros niños en familias estructuradas, familias bien, familias de la iglesia, firmes, viven expuestos muchas horas de su día a mensajes contrarios a nuestros valores. Wow. Nosotros ponemos a los niños la mochila para ir al colegio y decimos, ay, van a un lugar seguro. Olvídate. Puede ser un lugar seguro físicamente. Pero no es un seguro Pero en el intelectualmente. sentido de intelectualmente. No. Pero no solo eso, sino que nuestros jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes, están bombardeados por series de las plataformas que ven. Tampoco les podemos prohibir todo. Somos conscientes como padres. Yo cuando mis hijos eran más jovencitos, yo me sentaba con ellos a ver pues los dibujos, las películas, pues para si salía algo poder decir, mira, esto para un cristiano no es así. Pero claro, llega un punto en que ya tienes que soltar, tienes que soltar. Y esa es una lucha, cada padre tenemos esa lucha, ¿no? Y nuestros jóvenes, chicos, niños, están expuestos a las series de televisión, de las plataformas, a dibujos animados. Yo veo a veces ahora que estoy haciendo materiales para niños, dibujos animados donde no tienen ningún pudor en decir que vienen del mono. Dibujos animados. Entonces, están expuestos a tanto que hay muchos factores. Por supuesto, lo que tú me dices, eso es un factor fundamental, porque los dejamos solos ante este mundo tan oscuro. Una familia desestructurada, pues la misma palabra lo dice. ¿Qué estructura tiene ese niño cuando se enfrenta a todo el mundo contra él? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, volviendo a nuestra historia, resulta que esta madre, que era cristiana, decide que su hija no puede estropear su vida por un bebé. Y creo que fue de nuestros primeros pasos. Yo decía, Dios mío. Y yo tuve conversación con la madre, por supuesto con el pastor, con la niña, con la jovencita, que tenía 17 años. La chica sí que quería tener a su bebé, el novio también, pero sin embargo la mamá no. La mamá que no quería que no quería, pero concebiera. Como la niña tenía que pedir permiso a la madre no se lo daba. Entonces la niña tenía que ir a juicio, bueno, unas historias, ¿no? Y la cuestión es que al final, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Señor, me dio la idea, yo estaba empezando. Hoy sé que esta es disuasoria muchas veces. Conseguirle una ecografía gratis. Y buscábamos hacerle una ecografía al bebé, para la familia le era gratis, y llamamos a los abuelos, a los padres del novio, de la chica, a la madre. Y esas abuelas, cuando vieron al bebé... Sí, se sensibilizaron. Se sensibilizaron. Fue algo del Señor, de verdad. Yo por eso te digo que es Dios quien nos puede ayudar, porque cuando hay muchas cosas en contra del bebé. Y decidieron... que sí, que ese bebé iba a nacer. Y hoy la niñita es una niña preciosa, pues ya debe de tener 12 años, claro. 12, 13 años, ¿no? Así que estamos muy contentos por ese aspecto. ¿Y ¿no? cuál es la estadística hoy, Susana, o un promedio de abortos? No sé si tiene así una idea de cantidad que eso, o sea, por más que estamos hablando aquí
y estamos tentando, o sea, traer esa concientización a los que nos asisten. Pero ¿cuál sería el promedio de abortos hoy? Vale, decir que en España está permitido el aborto es legal en España y cualquier mujer, no me gusta dar estos datos porque imagínate, doy ideas, pero bueno, entiendo que la información es necesaria. Cualquier mujer antes de las 14 semanas de embarazo puede abortar sin ningún problema. Entonces, y el aborto, por eso el aborto es legal. En Europa tenemos unas leyes terribles, por ejemplo en Holanda, que es uno de los países más permisivos en cuanto al aborto, se puede abortar hasta las 24 semanas. Pero, como te enseñaba al comienzo del programa, ayer mismo recibí una noticia de un rotativo español, El Debate, que para mí es de bastante confianza, y veía el reportaje que me quedé, casi me pongo a llorar, se me puso mal cuerpo, de verdad, porque parece ser que en Inglaterra y en Irlanda, según la noticia, ya se puede abortar hasta el mismo momento del nacimiento. Esto es muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, se puede leer en El Debate, cualquier persona que quiera buscar El Debate, noticia de aborto de última hora, le va a salir esta noticia, que se informe un poquito más. Y bueno, esto ya lo veíamos en el estado de Nueva York, se puede abortar hasta el mismo momento del parto. O sea que esto no es algo nuevo, pero que ya lo tenemos aquí a las puertas de Europa. Claro, claro. Y sabemos que Macron, más concretamente, está luchando porque el aborto sea un derecho de todo ciudadano de la Comunidad Europea. El aborto como un derecho dentro de nuestra Carta de Derechos Humanos a la Unión Europea. O sea, es una barbaridad, porque nos obligaría a todos los europeos a la ley que dicte que si la Unión Europea dice que hasta el momento del nacimiento se puede abortar, todos obligados a eso. Así que bueno, esto es lo que hay. En España se están practicando alrededor de 100.000 abortos al año. Wow. Pero déjame acercar las cifras a lo cotidiano, que es más fácil para entenderlo. Sí. Somos más sencillos nosotros. Pues cada 5 minutos en España se está quitando la vida a un ser humano. Cada 5 minutos. Este rato que llevamos de programa ya han muerto muchos bebés. O sea que una estadística muy alta. Muy, muy alta. 300 seres humanos al día. Cuando sean las 12 de la noche de hoy, habrán muerto, asesinados, 300 seres humanos. Es que claro, puede ser que para alguien que no está escuchando, que no vive esta realidad, diga y piense que esto es una realidad muy lejana. No, o sea, que no existe. Pero claro, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de estadísticas de un país que tiene hoy 45, 47 mil millones de habitantes. O sea, esto es mucha cosa para la cantidad de gente que hay en España, ¿no? O sea, claro que no es un país pequeño, pero estamos hablando de 47 mil millones de personas y a cada 5 minutos una intervención de una vida. Sí, España somos más o menos 47 millones. Sí. Y esta es la triste realidad. Por eso estos programas son muy importantes. Y hay una estadística de un crecimiento de eso. Sí, vamos a más. Vamos a más. De hecho, tenemos las estadísticas, creo que son del 2024. Y ha habido un crecimiento, no quiero equivocarme, pero no sé, no me atrevería a decir del 10%. No me lo tomen como un dato, pero sí que ha habido un crecimiento. O sea, y va en aumento. O sea que, vamos a solo para dejar más claro, quizás es decir lo siguiente, que las estadísticas año a año solo van subiendo, no bajan. No, hubo un año que bajó un poquito, no sé si fue en el 2022, que las cifras eran cerca de 94.000 abortos al año, pero ahora siguen aumentando. Las relaciones sexuales entre los jóvenes han ido bajando en edad. Los últimos y estudios, donde hay más inconsecuencia, ¿no? De cuidado y todo eso, ¿no? Es que en todas las edades, de verdad, pero sobre todo, en la adolescencia, la juventud, de 20 a 30,
hay aborto en todos los todas rangos de edad. Ajá. Pero también tengamos presente que en estas estadísticas no se habla de los abortos por la píldora del día después, que eso es una barbaridad, sobre todo entre la gente joven. Y luego, porque ahora se sabe, es que no hay casi estudios, bueno, sí hay estudios, pero no hay divulgadores. Las enfermedades de transmisión sexual, entre los jóvenes sobre todo, están disparadas. Y no se habla de eso. ¿Cómo se va a hablar? Claro. ¿Cómo se va a hablar si se está fomentando las relaciones sexuales desde muy, muy temprana edad, ya Claro. en el colegio? Pero bueno, ese es un tema que porque yo ahora no voy a entrar, ni suelo entrar, porque para eso tenemos otros expertos dentro del mundo evangélico, pero no se tienen presente, como digo, los abortos por la píldora del día después. Son miles y miles y miles, sobre todo después de los fines de semana. Pero tampoco los abortos de mujeres que muchas veces vienen de otros países, que no tienen papeles, que les da miedo ir a las clínicas, a los hospitales y que están practicándose abortos con las pastillas. Wow. De hecho, en nuestro equipo, alguien me puede decir, qué exagerada, Susana. No, en nuestro equipo hoy tenemos una de nuestras chicas que me ayuda. Ella era traficante de pastillas aquí en España. Wow, qué fuerte. Así que todas estas historias son historias reales con nombres y apellidos. Wow, qué fuerte. Y que trae un dolor profundo. Claro. Un dolor profundo en la segunda víctima, que es la mujer. Susana, y es interesante cuando tú vas hablando todos estos puntos. Quería mencionar aquí 2 puntos que para mí son, que mientras tú estabas ahí hablando, se me vino a la cabeza. Uno de ellos es que yo conocí a Salvador Martí, ¿no? Que trabaja con los niños de Alexa y todo eso, y yo le conocí justamente una vez yendo delante del ministerio como que está ahí Islas Filipinas, por ahí por arriba, no me acuerdo, el ministerio y él se posicionaba ahí para hacer protestas con pancartas. ¿No sería delante del Tribunal Constitucional? Tribunal Constitucional, Sí. Eso es, Tribunal Constitucional. Sí, ahí he estado con él también. Y entonces estuve ahí con él y yo he visto, me vino eso a memoria, ¿no? Y yo he visto cuánto es importante la concientización. Entonces, realmente concientizar y por más que sea un ruido que nosotros pensamos que no tiene su relevancia, algo nosotros estamos haciendo. Y otra cosa que me viene a la mente son las consecuencias, ¿no? Que ya estamos incluso ahí para hablar, pero es muy interesante traer para las personas la consecuencia. Yo me acuerdo de un episodio que mi esposa atendió. Una persona nos contactó, no sabemos quién es, nos encontró por internet, escribió a mi esposa a través de Instagram, porque era pastor, entonces quería ayuda porque estaba pensando en abortar. Y mi esposa empezó a intentar hablar con ella y tal y cual, intentando ver salidas para no abortar, intentando ver y todo eso. Pero parece que el desespero de ir a hablar con alguien fue momentáneo o fue un súbito, así decir, ¿qué hago? Y pasado 3 días llamó a mi esposa diciendo que ya había hecho. Mi esposa se quedó bastante mal, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser? ¿no? En fin, y es interesante que al mismo tiempo que hay gente, y para mí eso yo creo que es más triste, que es al mismo tiempo que hay gente que está pensando en eso y gente que nos está asistiendo, que conoce quizás a alguien que pasó eso por la cabeza un momento, que ahora mismo en este momento está pasando por la cabeza, gente que conoce a alguien, incluso sea ella misma de primera persona que está pensando en hacer. Al mismo tiempo que hay tanta gente haciendo eso, hay mucha gente también que quiere tener hijos y no puede. Entonces esta cosa es
En fin, pero es triste. Pero hablando ahora de la consecuencia hacia la madre, o sea, hablamos aquí de la concientización de las estadísticas, de la cantidad de gente que sigue subiendo eso. Como psicóloga también, o sea, también hay esta síndrome posaborto que incluso comentaste aquí, ¿no? Que a un primer principio no se habla, que la intención es salvar al niño, es salvar o sea, al bebé. Pero claro, como dijiste, hay casos que no se sucede, pero también ahora es una síndrome posaborto, un trauma posaborto, no sé cómo se llamaría, cómo se daría el nombre. ¿Cómo ves eso? También para concientizar quizás a alguien que está pensando y piensa que pos hacer eso no le va a pasar nada. ¿Cómo tú ves eso y cuáles son los problemas que hay que lidiar? Pues mira, ahora yo creo que vamos a dirigirnos indirectamente a las mujeres que están pensando en abortar, también a todo su entorno alrededor y a las mujeres que quizá hayan abortado y que nos están viendo. O personas que conocen a algún caso, ¿no? Mira, yo estudié psicología en la Universidad Complutense, aquí en Madrid, y jamás me hablaron del síndrome posaborto. Wow. Nosotros los psicólogos, psiquiatras, personas que tratan el tema de salud mental, tenemos unos manuales, un manual de psiquiatría que se llama DSM, son las siglas en inglés, y ya va por el número 5. Ahí están todos los diagnósticos, como 300 diagnósticos, si no me equivoco, de todas las psicopatologías que existen y que están catalogadas y que los profesionales de la salud diagnostican. Wow. Pues parece ser que a partir del número 3, ya vamos por el 5, a partir del número 3 desapareció de los manuales de psiquiatría las consecuencias del aborto. Wow. Entonces nos enseñan las universidades. Se roza un poco dentro, se le incluye dentro algún síntomas de estrés postraumático. Y yo no lo sabía. De hecho, yo lo descubrí en un programa de divulgación. Me invitaron a un programa de radio y me dijeron: Susana, necesitamos a una psicóloga. Como tú te estás moviendo con el tema Provida, nosotros solo hacíamos trabajo de sensibilización. Acuérdate, las canciones, los bailes. Ya empezábamos a salvar bebés. Pero no sabíamos que existía esto. Y me dijeron: tú como psicóloga ven y hablas del síndrome posaborto, porque ya tenemos una doctora, creo que era ginecóloga, tenemos un obispo católico experto en bioética y un pastor evangélico experto en bioética. Solo nos falta una psicóloga que nos hable del síndrome posaborto. Yo me quedé, creo que era una llamada de teléfono. Y yo soy muy lanzada. No me atrevo a decir que no, porque me acuerdo siempre de los talentos, esa parábola de los talentos. Sí, yo no quiero enterrar ningún talento. Y le dije: el síndrome posaborto, Vale, cuenta conmigo. No tenía ni idea de lo que era. Terminó la llamada y empecé a buscar síndrome posaborto. Y claro, ya empiezas a investigar y aparecía. Yo tenía, creo que era el programa un viernes por la tarde. Fue en Dinamis Radio, además. Un viernes por la tarde. ¿O por la mañana? No me acuerdo. Bueno, el caso es que... Y la llamada creo que fue a primeros de semana. A los 2 días de la llamada, yo estudiando y sacando toda la teoría para el programa, me llama una amiga de hacía 15 años. Fíjate las cosas del Señor. Me llama una amiga de hacía 15 años que habíamos estado juntas sirviendo al Señor, éramos súper amigas, pero ella pasó por un episodio de divorcio, se alejó del Señor, se unió a otro hombre, y parece ser que se quedó embarazada. Bueno, ahora te cuento por teléfono. Nos pusimos al día. Ay, ¿qué tal de tu vida y tal y tal? Pues es que he vuelto a los caminos del Señor, me contó ella. Digo: ay, qué bien y tal. ¿Y tú qué estás haciendo? Y conté. Digo: pues mira, estoy en esto y voy a ir a un programa de radio. Hablar sobre el síndrome posaborto. Al otro lado se escucha un silencio. Hola, ¿estás ahí?
Sí, Susana, estoy aquí. ¿Qué te pasa? Me dice, Susana, yo he abortado. En estos 15 años que tú no me has visto, yo he abortado a un hijo. Yo me quedé. Dije, Señor, ¿cómo hace las cosas? Y yo aproveché. Digo, entonces, ¿me puedes decir si es verdad? O sea, porque ya tenía ya todo programado, ya había estudiado, preparado el material para hablar sobre la síndrome. ¿Quién? Y ahora, yo sí, tenía todo. tenía Claro. todo ahora. La teoría. La teoría, entonces ahora está delante de una persona. Claro, pero a mí me costaba creerlo, porque los síntomas, que ahora os voy a contar un poquito, del estrés postraumático del aborto son terribles. Y yo no me lo podía creer. Mira, yo he tratado con mujeres que han sido maltratadas, abusadas sexualmente, incesto, un montón de historias traumáticas. Pero te digo de verdad, Daniel, lo que yo veo en mis retiros del síndrome posaborto es desgarrador. Y yo no me lo creía. Los estudios que había, que sobre todo son de Estados Unidos, el Instituto Elliot es buenísimo. Ahí os doy una fuente para que la gente que nos está escuchando no piense que yo me lo estoy inventando, ¿no? Sino que esa sería una muy buena fuente. Y entonces la pregunté a mi amiga, ¿es verdad que ¿Te pasa esto? Sí, Susana. ¿Y esto? Todo eso. ¿Y has pasado esto y esto? Yo lo he pasado. Y me dice, en mi vida he sufrido tanto. Me dijo palabras textuales. Dice, yo tuve que recuperar. Dice, Dios tuvo que hacer algo dentro de mí tan fuerte que yo creí que me moría. Porque claro, ella había estado sirviendo al Señor. Claro. Su historia era además muy peculiar, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo me atreví. Le dije, ¿estarías dispuesta a entrar conmigo al programa de radio? A ti nadie te va a ver, yo no te voy a presentar por tu nombre. Y juntas desgranamos el síndrome posaborto, porque lo que yo sé es teoría, pero lo tuyo es mucho más valioso que lo mío 1000 veces. Y me dijo, sí. Wow. Todo, de verdad que el Señor lo preparó. Cuando llego al programa, le pregunto al periodista, al que me entrevistaba, ¿te importa que mi parte de como psicóloga lo pueda hablar con esta persona y sí, lo comentamos juntas? Sí, tienes todo mi permiso. Y nada, empezó el programa, todos hablaron, cada uno su parte más teórica, porque todo era muy teórico. Cuando entra mi parte, que ya era el final, abrimos el teléfono, ella entra y empezamos a desgranar el síndrome posaborto. Yo tenía al obispo así como te tengo de frente. Al otro había otro sacerdote. La doctora la tenía al lado. O sea, era como si fuera una tertulia hablando sobre eso. Así, parecido a un podcast, pero varios, ¿no? Y todos estaban, pero es que yo estaba también, estaba sorprendida, ¿no? Porque además ella abrió su corazón totalmente. Dejó de hablar ella y entró una llamada. Entra otra. Empezaron las líneas a saturarse. Y empezaron a salir mujeres al aire. Por favor, Susana, a mí no me conocían, pero me habían oído. Por favor, necesito ayuda. Llorando, por favor, ayúdeme, yo tengo esto. Colgábamos, llamaba a otra persona. Por favor, ayúdeme, llevo 20 años con esto. Yo no sabía que lo que me pasa es por haber abortado. Colgaban, entró otra llamada. Los ojos del obispo como platos. Mirando, entre todos nos mirábamos y yo igual. Wow. Se destapó ahí una realidad. Y a raíz de ese momento, de ese programa, le dije, Señor, heme aquí. ¿Y qué es para alguien que está pensando todos estos puntos? Y todos son fuertes, ¿no? Yo me imagino que no hay punto más, o sea, más flojo, más suave y otro más fuerte. Para quien está escuchando, ¿qué punto sería esto que tú dirías que son los más graves y que tú entiendes que es necesario hablar para concientizar a alguien que quizás está pensando hacer eso? Sí, a raíz de ese programa empezamos a hacer los retiros posaborto y ahí descubrí estos síntomas que te voy a decir. ¿Vale? Mira, y te voy a contar solo unos pocos. Yo tengo un cartel cuando vienen a los retiros, pero yo les ayudo
tenemos varias fases en el fin de semana. Ujú. Y una de las partes es que yo las ayudo a identificar síntomas que están experimentando en su vida, que muy posiblemente sean consecuencias de esa raíz que es el aborto o varios abortos. Algunas vienen con 6 abortos, 7, 9 abortos. Madre Imagínate mía. el destrozo emocional, psicológico que esas mujeres tienen. Otras vienen solo por un aborto. Y yo les pongo toda una lista en un roll-up bastante grande, pero decenas de síntomas. Cuando lo ven, muchas me dicen, ay, Susana, si eso todo lo tengo yo. Madre mía. Todo. Y son cosas que son desarrolladas post-aborto, literalmente. Post-aborto. No es cosa que es, Post-aborto. ya tenía la propensión. No. De hecho, fíjate, vuelvo a hacer otro paréntesis porque no quiero que se me olvide porque es un dato importante y nunca sabemos quién nos escucha. Hace 2 días, una oyente de mis programas de radio, Ajá. que tengo programas de radio, Dinamis Radio, me escribió y me dijo, Susana, tengo 80 años. Con 27 años me practiqué un aborto. Necesito ayuda. Wow. Tiene 80 años. Wow. Y es una mujer que va a una iglesia. O sea, quiero decir que durante tantos años Wow. todavía sigue con O sea, consecuencias. el prejuicio no fuera, o sea, todavía sigue después de tantos años. Sí. Y son mujeres que necesitan ser tratadas porque espiritualmente, o sea, ahora te voy a decir los síntomas, pero es que esta parte no quiero que se me olvide. Nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ujú. Y Dios le ha placido porque así ha querido, porque Él es bueno, inteligente, Él maravilloso. decidió hacer así. Y sí. nos ha Él es hecho soberano. con 3 áreas. La fundamental es el espíritu, pero nos ha regalado un alma. Un alma. Y además nos ha puesto dentro de un cuerpo Ujú. para poder movernos en este mundo natural. Ujú. Esas 3 áreas son afectadas con el aborto. Wow. Y muchas mujeres, o pastores, o líderes, he orado por una mujer que me ha confesado que ha abortado. Hemos orado y ya está, ya se ha curado. Yo no digo nada porque también creo en los milagros de Dios. Porque hay gente que es restaurada con una oración, todo su ser. Pero no se puede poner eso como un método. Eso es. Como un método sencillo. Sí, no. Doy un check. Eso Ok, es, pum, eso se acabó. es. Y ya con la experiencia que tengo, muchas veces me callo. Pero en el fondo digo, quizás sí, no digo que no, porque siguen existiendo milagros poderosos como existen milagros de sanación, creativos. exacto. Crece Smith Wigglesworth, él oraba por piernas y crecían las piernas. Claro. O sea que Dios hace de forma... Nunca vamos a negar el poder soberano de Dios. Y de hacer existen ese tipo de milagros. En una oración, cuerpo, alma y espíritu es totalmente restaurado. Pero la experiencia que yo tengo en mayor medida es que Dios trata primero, obviamente, con tu vida espiritual. Tienes que entregar tu vida a Jesucristo, recibir el perdón de Dios. El Espíritu Santo viene, te hace una nueva criatura. Pero sabemos que la Biblia también nos habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, que luego está el terreno del alma, que a no ser que Dios haga así, que lo hace a veces, sí. tenemos que ser tratados. Y el alma de la mujer que aborta se rompe en 1000 pedazos como un cristal. Y qué decir de las consecuencias físicas que a veces tienen los abortos. Pero aunque no hayas tenido una consecuencia física en una mala praxis del aborto, existen las consecuencias, incluso físicas, de problemas emocionales a consecuencia de un aborto. ¿Vale? Entonces, te voy a dar uno de los síntomas que me lo has pedido. Y estos yo los he visto en las mujeres que han venido a nuestros retiros. Que tú trataste y ayudaste a ellos. Ahora vamos a hacer en noviembre, vamos a tener nuestro retiro número 16. Wow. Y Daniel, nos vienen de toda España. Wow. He tenido personas que me han venido de Italia. Tengo mujeres que están esperando venir de Suiza. Posiblemente de Alemania, porque hace poco he estado dando conferencias en Alemania. O sea que
todas personas de habla española, obviamente yo no hablo alemán, ¿no? Ajá. Y mis retiros son en español, ¿no? Claro, obviamente, sí. Pero que es una necesidad tremenda Ajá. y solamente estas mujeres pueden ser totalmente restauradas a través del Señor, pero sanando el alma. Ujú. No solo, Entiendo. ¿vale? O sea, es el Señor. Y bueno, te voy a dar los síntomas, luego te cuento otra cosa. Es que este tema, y ya Sí. con la experiencia que Me imagino, que claro. tenemos. ¿Por qué tú tocas en eso? O sea, y son cosas que son vividas de una manera muy intensa. Ujú. Porque me imagino, por más que como profesional, No, es que ya tú va más de entiendes, eso. tú entiendes el conjunto de los problemas y diagnósticos, queriendo o no, eso por la fe cristiana te involucra, queriendo o no, con la Mucho realidad. más, claro. O sea, te involucra mucho más con, o sea, con todas estos percances, ¿no? Y es que fíjate, ya con todo lo que tengo, podría hacer un trabajo de investigación, que me lo estoy planteando. Pero Muy es que- bien, me pero es parece. que no me da la vida. A veces digo, ¿por qué no te haces, Susana, un doctorado en síndrome posaborto? Pero es que no se puede. Pero todo. bueno, de momento. Pero mira, Sí. es síntomas que yo veo en mis retiros Ajá. y que están ya catalogados en institutos científicos y de personas, como te digo, el Instituto Elliot en Ajá. Estados Unidos, de la Universidad del Estado de Illinois. Mira, disfunción sexual, planteamientos suicidas e intentos de suicidio. Estos dos casos yo los he tenido en mis retiros, ¿vale? Refuerzo del hábito de fumar con correspondientes efectos negativos para la salud. Abuso del alcohol, abuso de las drogas, desórdenes alimenticios. Muchas jovencitas adolescentes o jovencitas de 18, 19 años, una forma de autocastigarse por haber practicado el aborto es con desórdenes alimenticios. He matado a mi hijo, no es una frase hecha, pero así funciona. Es inconsciente. Nuestro Un subconsciente, vamos a eso decir así. es. He matado a mi hijo, yo no merezco estar viva. Dejo de comer y entro en bulimia. Pero con el riesgo de morir. Claro. Y los médicos, los psiquiatras, los psicólogos tratando una bulimia, problemas emocionales y tal, y detrás, en el fondo, en la raíz, hay un aborto. Wow. Se está rozando la superficie, se está tocando un poquito el punto del iceberg, pero es que eso Pero no se solamente está- es un poquito. Sí. La raíz principal es el Es aborto. un aborto. ¿Sabes? Pero como no está catalogado, como el aborto no supone nada para la mujer, como las leyes nos están Dicen que educando y es bueno abortar, Como la ley dice que se puede, entonces entonces yo me encuentro gente totalmente traumatizada, engañada, que no saben que las consecuencias que ellos tienen, por ejemplo, una depresión de años, una ansiedad generalizada de años, unos problemas sexuales en el matrimonio de años, y sus raíces están en sus abortos. De hecho, cuando ellas llegan y ven los síntomas, es como si la luz se les encendiera. sí, porque quizás pensaba que aquello fuera por cualquier otra Tengo un circunstancia. problema. Tengo un problema, es una disfunción, Sí. etcétera, y encuentra una excusa en cualquier otra cosa. Así Y cuando es. se da Cuando lo cuenta, ven, dice, wow, yo tengo todo eso por causa de él. y ahí empezamos a tratar el área del alma. ¿Vale? Nosotros trabajamos 4 áreas. Una es el área, yo lo llamo de esta manera: Ujú. reconciliación con Dios, reconciliación consigo misma, Ujú. que son todos esos síntomas que Autoperdón. están experimentando. No se pueden perdonar. No se pueden perdonar, aunque no son conscientes que no se están perdonando porque hicieron un aborto. Es que fíjate tú lo retorcida que es la mente. Yo a veces pienso, esto es una reflexión así entre Sí. amigos, porque esto de hacer un podcast da mucho de sí, porque Sí. esto yo cuando estoy en la radio o en programas que he hecho de televisión no me da para esto, estoy disfrutando, Daniel. Y así hablamos entre mis Sí, amigas, claro. y así estoy, con mi equipo así somos, ¿no? Qué Pues así bien, me sí. estoy mostrando igual. Yo pienso qué bueno es el Señor. Después de que entró el pecado en el mundo, Adán y Eva no estaban preparados para que Caín matase a Abel. O
sea, imagínate qué trauma tan profundo en Eva como madre. Yo como mujer. Claro. Tú puedes ponerte en el lugar de Adán. Y el Adán como hombre, sí, sí. ¡Qué trauma! ¿Cómo pudo soportar perdón, que su hijo matase a su hermano? Se quedó sin el hermano, sin el hijo pequeño, y el otro se fue lejos. ¿Qué mujer soporta ese trauma? Yo a veces pienso, esto es una reflexión mía, que quizá me equivoque, ¿no? No he buscado una referencia en la Biblia, voy a ver si la encuentro. El Señor nos ha permitido ciertos mecanismos de defensa en nuestro cerebro para poder soportar un trauma al que Dios nunca quiso que estuviéramos expuestos. Por eso, para poder soportar un dolor, y eso lo vemos en el duelo, incluso en duelos más sencillos, como es la pérdida de un papá ya muy mayor, ancianito, que aún así sigue siendo un trauma para cualquiera de nosotros, pero al comienzo lo guardas en un rinconcito, por decirlo de alguna manera, de tu cerebro, ahí escondidito en el sistema límbico de tu cerebro, esperando a que pase un poquito de tiempo y ya estés preparado para digerir lo que ha pasado. ¿Vale? Y así pasa con el estrés postraumático, cualquier estrés postraumático, y en concreto el aborto. Entonces, otro de los síntomas, por si alguna mujer que nos escucha o familia de mujeres que han abortado puedan decir, ay, pues esto le puede estar pasando a mi amiga que hace 3 años abortó, ¿vale? Descuido de los niños o conducta abusiva hacia ellos, verbalmente. Y fíjate lo que te voy a decir, en uno de nuestros retiros, porque yo he descubierto, yo tenía en nuestra lista un síntoma que era abuso sexual de los niños. Yo lo tenía en mi lista y siempre pensé, lo voy a quitar, esto no me cuadra. Es demasiado fuerte. Hace poquito, en uno de nuestros retiros, una mujer me confesó eso. Wow. Ahí Dios la restauró y la sanó. Así que lo voy a seguir dejando. Porque estaba abusando del niño que tenía. Y vamos allá. Yo creo que la psicología explicaría descargando este duelo, este dolor. Sí. Como es una locura. Sobre en la otra, o sea, sobre su otro hijo, ¿no? Sí. Y me lo decía llorando, con un dolor profundo. Wow. Pero había algo dentro que la llevaba a eso. Bueno, es muy fuerte. De hecho, tenemos momentos muy intensos también. Muchas han experimentado incesto y, bueno, también el Espíritu Santo les ministra profundamente. Claro. Y más casos, a ver, he perdido. Aquí está. Divorcio, problemas crónicos en las relaciones. El 75% de las parejas que comparten un aborto se rompen. Wow. Muchas mujeres, su marido, su pareja les dice, o el bebé o yo, decide. Si quieres seguir con el bebé, te vas de casa y no sigues conmigo. Muchas deciden por no romper la pareja, porque creen estar tan locamente enamoradas, que eso ya no es amor. Cuando te plantean una cosa así, ya no es amor. Y al final, el 75% se rompen esas parejas. Se rompe igualmente. Todos esos datos nosotros los damos porque queremos formar a la gente, ¿no? Fíjate tú, este estudio de este instituto dice que solo 8 semanas después de haber abortado, los investigadores hallaron que el 44% de las mujeres se quejaban ya de trastornos nerviosos. Wow. El 36% referían que tenían alteraciones del sueño. El 11% le habían sido prescritos ya fármacos psicotrópicos por su médico de cabecera. Estamos hablando de solo 8 semanas después del aborto. Imagínate esta mujer que te he comentado, con 80 años, desde los 27, experimentando síntomas posaborto. Wow. Posiblemente, yo todavía no he tenido una conversación con ella, de hecho, quiero que venga a mi próximo retiro. Ay, Susana, es que no puede moverte.
voy a recogerte. Tú no puedes irte con el Señor sin haber sanado esa herida. Claro, ¿Cómo habrá sido la vida de esta mujer? claro. O sea que son diversos traumas y yo creo obviamente, sí, como pastor, Susana, después de haber, o sea, también aconsejado mucha gente con traumas relacionales, uno que otro, aborto, no muchos, no puedo decir que tengo muchos Es que casos. no lo confiesan. Exactamente, puede ser que no Normalmente. confiesa, no, también gente que tiene traumas pero no confiesa eso. Quizás pensando, no, eso no tiene nada que ver, eso no influye, eso no contribuye, yo estoy así por causa del fulano, por causa de ciclano, o sea, el aborto no está influenciando en eso y quizás no hablan. O sea, puede ser, o sea, es una estadística que, o sea, que podemos, si vamos para dentro de las iglesias, puede ser que sea comprobada a tal punto que la persona no vincula su disfunción, o sea, emocional y sentimental con el aborto y vincula con otras cosas, o sea, con el cónyuge, con los hijos, con el jefe, en fin, y otras cosas. Pero es muy interesante ver que, o sea, yo decía entonces que como pastor yo creo que eso es muy relevante hablar. Mucho, mucho. Y yo creo piamente que, lo tanto que estas funciones del alma pueden tergiversar nuestra relación con Dios. Yo creo piamente. Claro. Lo tanto que las emociones, las frustraciones influyen luego en una total dependencia y vida real con Dios. Porque son las emociones, o sea, apagando, frustrando las intenciones del propio Espíritu que está ahí, uno solo con Cristo, ¿no? Entonces es muy fuerte eso. Y lo que dijiste sobre espíritu, alma y cuerpo, hay gente que no cree, hay pastores que no se lo creen, pero yo creo, por diversos motivos yo creo, y es muy interesante que quien nos está asistiendo, si tiene un pastor y si tiene posibilidades de soltar eso, para poder también liberarse, Claro. o sea, poner eso por tierra, para que no siga también sufriendo consecuencias, ¿no? Cuando hablas de los retiros, yo solo pincelar aquí un poco, para si alguien se interesa, o sea, ¿hay alguna periodicidad que tú, o sea, o haces los retiros? Sí, suelo hacer 3 al año, pero mi objetivo es 1 al mes. Viendo las estadísticas, mi meta, mi sueño es que toda mujer que haya abortado pueda ser libre ¿Y completamente. estos retiros son hechos en diversas ciudades? No, siempre hasta ahora al Madrid, al ser Madrid un lugar céntrico, también tener el aeropuerto internacional, porque gente me viene de otros países, Madrid es mi lugar predilecto para hacerlo. Mi primer retiro lo hice en Toledo, porque yo todavía teníamos nuestras iglesias en Toledo, pero luego nos desplazamos a vivir a Madrid y ya nuestra dinámica cambió. Yo ya me dediqué 100% al síndrome posaborto, perdona, a Esvida. A Esvida, sí. Y nuestro primer retiro lo hicimos en el castillo de San Servando. Los que conocen Toledo, ese castillo medieval que se convirtió en un albergue, un sitio precioso. Estoy haciendo publicidad de Toledo, una ciudad maravillosa. Yo viví muchos años allá y ahí hicimos nuestro primer retiro, pero ahora lo hacemos en la Sierra de Madrid. Nosotros tenemos un lugar muy especial. 2 días, 3 días. 2 días. Comienza el viernes a las 10 de la mañana y terminamos el domingo. Como muchas tienen que coger trenes o avión, ellas ya a mediodía, a eso de las 2:30 a las 3, ya están en Madrid. O sea, lo condensamos en 1 día y medio, 2 como mucho, y lo hacemos eso, como digo, en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Madrid, en la zona de Guadarrama. Ahí tenemos un lugar donde las mujeres tienen habitaciones individuales con su baño, porque entre ellas no se conocen, y es un tiempo muy íntimo con el Señor, mucho tiempo con el Señor, en las reuniones, cubrimos todos esos pasos que te digo. Las mujeres tienen que reconciliarse con el Señor, lo primero, que es lo más fácil. Hemos tenido muchas chicas católicas también, nos viene gente que no es de nuestro... No, y yo creo que
vamos allá, ¿no? Aquí no estamos hablando de una religión No. en sí. O sea, estamos hablando de una circunstancia, un tema, una problemática que ella es generalizada, Total. independiente de la fe de la persona, independiente de su vida, si es cristiano o no es, o cuál es la fe que ella declara tener. Es un problema generalizado Total. sobre las mujeres, o sea, que Total. pasan por eso. Entonces aquí no estamos solo enfocando la cuestión evangelística, que puede venir a ser, sí, pero no estamos enfocando eso. Yo creo que el gran enfoque aquí es justamente traer la conciencia para las mujeres que están pasando por eso, independiente de la fe. Y claro, trabajar esta concientización y trabajar estos traumas es literalmente despegar una vida completamente diferente. Sacarla del pozo. Exactamente. Sí. Pero es que entre la gente atea, te voy a contar un caso. Ajá. Una mujer completamente atea aborta un bebé. Pasan 5 años. Las estadísticas dicen que el 65% de las mujeres que abortan es a partir de los 5 años que empiezan a experimentar el síndrome posaborto. Pueden tirarse 5 años felices de la vida. Wow. Me quedé libre, me libré del problema, tal y cual. A los 5 años, el 65%. Viene la ¿Hay factura. algún episodio en su vida, porque así funciona el estrés postraumático? Lo voy a resumir en apenas unos minutillos. Hay algo que conecta un olor, un ruido. Por ejemplo, hay muchas mujeres que no soportan la aspiradora porque su bebé fue aspirado. Así. Wow. Barren, no pasan la aspiradora. Esa mujer tendría que venir a nuestros retiros, si nos escucha, ¿no? Hay un momento en su vida, después del aborto, que puede ser a las 8 semanas, como hemos oído, os he leído, a los 5 minutos, al minuto de salir de la puerta del laboratorio, 10 años después, 15 años después, bueno, hay algo que conecta con su aborto. Y te cuento este caso, porque así funciona el estrés postraumático. Después en de 5 general, años, después de 5 años, esta mujer, después de 5 años, atea completamente. Su perrito se pone enfermo y va al veterinario. Y el veterinario le dice, no hay solución, hay que sacrificarle. Palabras textuales, hay que sacrificarle. claro, porque normalmente suele suceder eso con los perros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa palabra Sacrificar, conecta directamente con su aborto, que también fue un sacrificio. que fue un sacrificio. En ese instante se destapa eso que estaba oculto. Lo estoy contando como un cuento, ¿vale? No es así, pero no es tan simple. Se abre la caja de Pandora y esa mujer en picado entra en depresión, desesperación, angustia y ya no puede vivir. Wow. Intentos de suicidio, otras alcoholismo, promiscuidad. Y en el caso de esta mujer empieza en una depresión profunda. Wow. Atea, no tenía fe. Es algo que está arraigado en el ser humano. Dios a la mujer la ha diseñado Sí. para proteger a su bebé. Para proteger a su bebé. No significa que las mujeres que no tengan bebés no sean igual de mujeres. No significa que una mujer que no se case y no tenga hijos. No, no estamos hablando de eso. Pero sí que es verdad que cada mes a una jovencita que ya tiene su menstruación, cada mes su cuerpo le está recordando, podías haber sido mamá, ¿verdad? Entonces la mujer no solamente va en contra de la ley de Dios, porque es un delito de sangre, va contra todas las leyes de la naturaleza, contra su propio cuerpo. Y por eso no es de extrañar Exactamente. que la mujer se rompe en pedazos. 5 años después, o sea, supuestamente, ya ha pasado y tal. Entonces, y este caso vino para vosotros y No, fue... este es un caso que yo leí, lo investigué. Vale. No, normalmente yo suelo tener personas que
claro, me escuchan de estos entornos. Un entorno más cristiano. Más cristiano, de diferentes enfoques. Incluso he tenido personas que no van a ninguna iglesia, tienen algo de fe y vienen a los retiros. Wow. De hecho, son milagros. A veces me escuchan personas que jamás me hubieran contactado. Wow. ¿Y cómo las personas que están asistiendo ahora ya hemos puesto aquí los retiros, cómo ellas pueden contactar con vosotros para los retiros? Aunque podemos dejar también la información, Sí, sería si nos genial. permite, dejamos Sí, aquí en la por descripción supuesto. del vídeo Sí. todo, cómo encontrar vosotros Sí. y todo eso. Nosotros tenemos una página web que es aesvida.org. Aesvida, Árbol de Esperanza Vida, son las siglas. Ahí está toda la información. Si quieren conocernos un poquito más, pueden entrar en nuestras redes sociales porque ahí hay vídeos de testimonios de mujeres que dan la cara, que son parte de mi equipo y que cuentan su testimonio. Luego hay un programa muy bueno de Buenas Noticias, TV, que se titula La factura del aborto. Si alguien quiere conocer, si hay pastores que nos están escuchando, yo los recomiendo. De hecho, estoy preparando también un taller para pastores, para que sepan lo que es esto. Sí. Y yo recomiendo siempre a los pastores que cuando se está con mujeres que no salen de una depresión, que llevamos meses, años, y que se ora por ella y se la aconseja y no sale, que con mucho cuidado y tacto se pregunte. ¿Alguna ¿Has vez lo abortado practicaste? un aborto? Y bueno, pues lo que decía, os puedo dejar mi teléfono en la... Sí, entonces vamos a hacer una cosa. En la descripción del vídeo, que no está asistiendo, aquí abajo va a estar toda la información, la página web, los teléfonos de contacto para contactar con Susana y su equipo. Susana, solo para irnos terminando y tal, hay también un proyecto con los niños, ¿es eso? Sí, Que tenemos es otro de trabajo. Life Kids, ¿no? Sí. Que Sí. también viene de lo mismo, ¿no? Viene de esta raíz y también ¿cómo es eso? Sí, es Life Kids, es vida, porque una cosa que el Señor me ha movido en el último tiempo es el trabajo de prevención. Ahí tenemos en pantalla, ¿no? Los libros. Esto es parte de nuestros materiales. Esto específicamente es un material diseñado para maestros de escuela dominical. Consta de una guía de maestro, libro para los niños y fichas de actividades. ¿Cuál es el propósito? Investigando un poquito cómo puedo educar a los niños en materia de vida, me di cuenta que la raíz del aborto, de la eutanasia, de la eugenesia, que es la experimentación con embriones, y incluso del racismo, tiene que ver con la teoría de la evolución, con todo ese mensaje de que venimos de un Big Bang, de una simple casualidad. Eso le quita humanidad al ser humano, le deshumaniza, literalmente. Quita la raíz, ¿no? La naturaleza, ¿no? Claro, y si Dios no nos ha creado con propósito, si Dios no nos ha creado con amor y con una función, con un propósito, ¿qué sentido tiene respetar la vida? ¿Qué sentido tiene valorar la naturaleza? ¿Qué sentido tiene sorprendernos y maravillarnos de lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Y me di cuenta que esa era la ruta que yo debería de seguir para educar a los niños en materia de vida. Entonces son temas de ciencia, vida y fe. Wow, esto está pensado especialmente para la escuela dominical. Ya hay alrededor de 30 iglesias en España que lo están utilizando y lo hemos lanzado hace muy poquito. Pero luego además para las familias tenemos un proyecto que es igual, o sea, similar a esto, pero un proyecto que queremos que llegue también a Latinoamérica, a Estados Unidos, a países de habla hispana, de habla inglesa, pues que es un producto bilingüe que tiene que ver con estas cuestiones de ciencia, vida y fe. Es una revista digital interactiva que la pueden conseguir en nuestra página web, que yo creo que a lo mejor vais a poder poner también el link de la página web. Sí, claro. Ahí hay una parte que pone revista digital o magazine digital y ahí se puede conseguir. Los niños juegan con ella en la página, en sus teléfonos móviles, sus tablets, sus ordenadores. Y es justamente para concientizar al niño del propósito de la vida, ¿no? Eso es. De la belleza de la vida. Eso ¿no? es. Yo lo llamo, es un proyecto antídoto
para todo lo que es antife, anticiencia y antivida, porque realmente Dios es el creador de todo. Sí, y es una concientización muy buena porque estás enseñando a los niños la importancia de la vida. O sea, es una forma de adelantar un problema futuro, porque Claro. este niño un día va a tener 16, 17, 18 años, va a crecer. Si él entiende la importancia de la vida, o sea, entonces a veces no es solo solucionar el problema inmediato, también, o sea, preparar para que no suceda en el futuro. Es Sí. una preparación. Sí, Está total. muy bien, genial, Y es un material fantástico. que está pensado en el contexto de los primeros capítulos de Génesis. Ajá. Porque he visto y he estado investigando en España, no solamente dan la teoría de la evolución en los institutos, Ajá. que sigue siendo una teoría, sino que quieren también meterlo en primaria y muchos profesores tocan estos temas con educación infantil. Wow, o sea, qué están fuerte. jugando con todo esto cuando ni siquiera está todavía confirmado, porque es que no se puede confirmar en primer Ajá. lugar. Es una teoría. Pero ¿qué pasa? Que nuestros niños están siendo bombardeados con estas cuestiones. Claro. Y si quitamos los primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, ¿qué sentido tiene la salvación? Claro. Y eso Exactamente. está minando la fe de nuestros niños. Entonces, este proyecto está pensado para, dentro de ese contexto, hablar de que Dios valora al ser humano porque Dios nos ha creado. No venimos del mono, no venimos de una casualidad, sino que Dios nos ha diseñado con propósito porque nos ama. Ujú. Y ya lo podrán ver luego los padres, porque está lleno de dibujos, lleno de historias, de vídeos. Los niños Fantástico. juegan hay actividades, juegos, y de regalo en la revista viene un devocional de 7 días, Wow. que los padres se lo pueden descargar para tener 7 días con sus hijos, un devocional titulado Diseñados con propósito. Ajá. Y luego viene otro regalo que es fichas de actividades para colorear, que se lo pueden descargar gratis. O sea, que es Fantástico. todo un proyecto Es todo un proyecto, sí. para preparar y prevenir. Prevenir futuramente. Eso es. Fantástico, Susana. Susana, podríamos quedar aquí hablando y entrar en temas más específicos, pero en fin, quiero agradecerte por tu tiempo, agradecer por dispensar y qué bueno, la intención aquí es justamente lo que tú dijiste, de que, o sea, hablarmos de una manera sencilla, pero lo más expresiva, y yo creo que los que nos están acompañando consiguieron entender la esencia de tu preocupación, y esto es mi mayor deseo, que no es simplemente estarmos aquí en una entrevista, sino que pueda ser, o sea, la persona, y yo creo que para mí que estoy aquí ha pasado muy bien tu encargo, tu preocupación, o sea, tu dedicación encima de eso, y que el Señor pueda, o sea, darte herramientas cada día más, circunstancias de tocar vidas que no fueron perdidas, y tocar también vidas que se equivocaron y que puedan ser reconstruidas, ¿no? En el caso de la mujer. Pero en fin, para terminar, ahora sí, fue una conversación nosotros aquí, quería darte algunos minutos, en fin, que tú abras tu corazón concientizando, ¿no? Estas mujeres, en fin, que no está asistiendo, y la cámara ahora es contigo, puede mirar para la cámara y direccionar directamente a ellos. Hay una pequeña palabra, ¿vale? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación. Me he sentido muy a gusto y este modelo me encanta, así, entre amigos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? De verdad que siento de parte del Señor, y con toda seguridad, de que este ministerio, el Ministerio de Es Vida, ha sido levantado de parte de Dios porque Él ama las familias, en primer lugar, porque el tema del aborto afecta a toda la familia, también a los hombres. Y quiero centrarme especialmente en toda mujer que o está pensando en abortar o ya ha abortado. Si estás pensando en abortar, déjame decirte, y te lo digo con una gran sonrisa, te felicito, porque estás embarazada y ya eres mamá. Lo único, y tristemente, es que pudieras decidir entre ser mamá de un hijo vivo o de un hijo muerto. Esto sí que ya es más serio. Pero volviendo a lo bonito,
decirte que te felicito, que sigas adelante con tu embarazo, siempre vas a encontrar apoyo, y si no, acuérdate de tu bisabuela o tatarabuela, que tenía muchos hijos y aún así podían salir adelante. Vas a salir adelante, confía en el Señor. Y ahora, para las mujeres que han abortado, deciros que no viváis siempre con la culpa, con la desesperación, porque Jesucristo quiere que seas plenamente libre. Nuestros retiros se llaman Vida en Abundancia, porque creemos que realmente existe una vida después del aborto, y esa es la vida que Dios quiere darte, totalmente restaurada en Él. Y te invito a nuestro próximo retiro. El más inmediato es en el mes de noviembre. Estás muy, muy bienvenida. Dios te bendiga. Aleluya. Muy bien. Susana, muchísimas gracias. A ti, un placer. De verdad, un placer poder estar aquí contigo. Y bueno, que podamos venir otras veces, como, o sea, hay un abanico de temas que yo sé que tú te dedicas, y que es un tema que a mí me gusta también, que es la cuestión de la neurociencia. Ay, eso me apasiona. Me encanta, ¿vale? Pero quizás otro momento, ¿no? Y abrimos aquí también este espacio entre amigos para hablarnos de este tema también. ¿Ok? Muchísimas gracias, ¿verdad? A vosotros, gracias. Dios os bendiga. Gracias a vosotros también que estuvieran ahí con nosotros todo este tiempo. Comenta aquí abajo qué te pareció esta conversación. Comenta aquí abajo qué de importancia fue para ti comprender todos estos temas, la verdad sobre el aborto, que no se habla tanto así. Es una verdad que poco se habla. ¿Qué te pareció aquí? Y ya aprovecho para decirte, suscribe a nuestra página, suscribe a nuestro canal. Todos los martes tenemos un episodio nuevo para edificar tu fe. Envíe este episodio, copia aquí el link aquí abajo o entonces aquí arriba y envía para un amigo, para una amiga quizás que tú sabes que pasó por un aborto. O sea, envía para ellos, ¿vale? Que practicaron el aborto, entonces para que también sean saneados y puedan ir buscar ayuda con quien ya tiene años de experiencia en este tema, ¿ok? Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes aquí en Pod VidaCast. Hasta luego.